María, en arameo, Mariam, madre de Jesús de Nazaret, fue una mujer judía de Nazaret de Galilea que, según diversos pasajes neotestamentarios pertenecientes al Evangelio de Mateo, al Evangelio de Lucas y a los Hechos de los Apóstoles, como también distintos textos apócrifos tales como el protoevangelio de Santiago, vivió entre fines del siglo I a.C. y mediados del siglo I después de Cristo. También el Corán, siglo VII, libro sagrado del Islam, la presenta como madre de Jesús, Isa, bajo su nombre árabe, Maryam o Miriam. La presencia de María es atestiguada por las principales corrientes del cristianismo primitivo que terminaron por integrar el canon bíblico. Primero, de forma alusiva, en el cristianismo paulino, y luego, con mayor énfasis en el cristianismo sinóptico y joánico, donde se la considera una personalidad cualificada y en más de un sentido única, partícipe singular de un momento clave de la historia de la salvación, la encarnación de Jesucristo, y copartícipe de otros dos, la crucifixión y muerte de Jesús, y la conformación de la primera comunidad cristiana orante inmediatamente antes de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas presentan a María como una joven virgen cuando, en la Anunciación, supo que estaba encinta por obra del Espíritu Santo, sin concurso de varón. Por esto, a menudo se la llama la Virgen María, o simplemente la Virgen, en las iglesias católica, ortodoxa, copta, en la comunión anglicana y en otras denominaciones cristianas. En las iglesias católica y ortodoxa se le atribuyen facultades de intercesión ante Jesucristo, siguiendo a San Ireneo de León, siglo II, y lo narrado en el Evangelio de Juan sobre su intervención en las bodas de Caná. En las iglesias antes citadas, la devoción a ella se manifiesta a través de expresiones diversas, que van desde declaraciones dogmáticas y doctrinales marianas, hasta oraciones a ella dedicadas, y títulos con los que se la identifica, tales como Madre de Dios, o su correspondiente término en griego, Theotokos, este último adjudicado a ella tempranamente en el Concilio de Éfeso de 431 y muy utilizado por la Iglesia ortodoxa. También se la llama Bienaventurada Virgen María, en línea con el texto evangélico. Para los hebreos el nombre no era un simple apelativo, estaba íntimamente ligado a la persona. Por ello usaban nombres que describirían la personalidad, el carácter. Así, era muy usada la expresión su nombre será tal cuando se quería designar una misión o carácter especial al niño por nacer. María es un nombre conocido en el Tanaj Antiguo Testamento por haber sido nombre de la hermana de Moisés y Aarón, originalmente escrito como Maryam. La versión de los 70 lo menciona a partir de la forma aramea Mariam, M. El cambio en la primera vocal refleja la pronunciación corriente, la del arameo que se hablaba en Palestina antes del nacimiento de Cristo. Al igual que con los nombres de Moisés y Aarón, que fueron tomados con sumo respeto, el de María no se usó más como nombre común, pero la actitud cambió con el tiempo y fueron puestos como señal de esperanza por la era mesiánica. En el texto griego del Nuevo Testamento, en la versión de los 70, el nombre usado era Mariam. María sería probablemente la forma helenizada de la palabra, aunque en la Edad Media se le buscó significados más piadosos que exactos. Bajo los actuales descubrimientos arqueológicos, alteza o ensalzada son los significados más cercanos al nombre de origen hebreo. María es asimismo conocida como estrella de los mares o estrella del mar, Stella Maris. Dicho nombre procede de la interpretación de un pasaje del Antiguo Testamento, del primer libro de los Reyes 18, 41-45. María es mencionada por su nombre por primera vez, aunque de forma tangencial, al escribirse el Evangelio más antiguo, el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Mateo se la menciona con motivo de la narración de la concepción milagrosa de Jesús y de su nacimiento y huida a Egipto. Aquí el evangelista Mateo menciona que es María aquella de quien habló el profeta Isaías al decir: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. El Evangelio de Lucas es el que más datos da sobre María, al desarrollar con más detalle los temas de la infancia de Jesús, algunos de los cuales se amplían más abajo. La Anunciación, la visita a Isabel, el nacimiento de Jesús, la presentación de Jesús en el templo. Aquí el anciano Simeón le profetiza: a ti misma una espada te atravesará el corazón, aludiendo al dolor de María durante la pasión de su hijo, y la pérdida de Jesús y su hallazgo en el templo. También es el evangelista Lucas quien dice que María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. En el Evangelio de Juan, Jesús hace su primer milagro a petición de ella, en Caná.
y en la cruz, la entrega como madre al discípulo amado, y él es entregado a María como hijo. Por estos hechos, las teologías católica y ortodoxa destacan la intercesión de María ante su hijo, y la proclamación simbólica de María como madre de la Iglesia, es decir, de todos los cristianos, figurados en la persona del discípulo amado. También se la menciona en los Hechos de los Apóstoles como miembro destacado de la comunidad cristiana primitiva. La tradición cristiana ha considerado a Joaquín y Ana como los progenitores de María. Estos nombres están tomados del protoevangelio de Santiago, uno de los evangelios apócrifos más famosos y antiguos. Esta asunción ha sido punto de referencia para muchos datos piadosos sobre la vida de la Virgen María. No se tiene seguridad de si María tuvo hermanas. Aunque algunos toman por ciertos datos del Evangelio de Juan y de Mateo quienes mencionan a una hermana de su madre, la cual sería María de Cleofás de acuerdo con Jerónimo. Por su parte, Hegesipo menciona a esta María como esposa de Cleofás, hermano de José y por tanto concuñada de María. Un matrimonio hebreo no colocaría el mismo nombre a dos de sus hijas carnales. En el Nuevo Testamento, algunos pasajes mencionan que Jesús tenía hermanos. En concreto, se mencionan los hermanos 2 veces en el Evangelio de Mateo, 2 en el Evangelio de Marcos, 1 en el Evangelio de Lucas y 2 en el Evangelio de Juan. La Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Copta Cita Requerida y la Comunión Anglicana, basadas en el uso del lenguaje hebreo de aquella época y en la tradición eclesial, interpretan este término como parientes, y declaran que María permaneció siempre virgen. Durante el ministerio público de Jesús, María aparece mencionada en los evangelios como su madre, situación especial de la que no goza ningún otro miembro de la comunidad. Un pasaje del Evangelio de Lucas describe cómo una mujer entre la muchedumbre se refirió a Jesús al exclamar: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Jesús respondió: «Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Según José María Cabodevilla, Cristo no significó con esas palabras que haya otros seres más dichosos que su madre, pero, en lugar de poner particular relieve en la virginidad de María, en su concepción inmaculada o en su maternidad divina, expresó que la bienaventuranza principal de María consiste, no solo en haberlo concebido y criado a él, sino en haber escuchado y puesto en práctica su palabra, en haber creído en él, tal como lo exclamó antes Isabel: «Feliz de ti por haber creído». En el Evangelio de Juan, la vida pública de Jesús se encuadra entre los 2 únicos pasajes en los que aparece su madre, propios de este Evangelio. Se trata de las bodas de Caná y la muerte del Señor, o sea, el inicio y el final del ministerio público de Jesús. Las bodas de Caná tienen lugar cuando, según lo expresa Jesús, todavía no ha llegado su hora. Sin embargo, y a pedido de María, Jesús realiza su primer signo para que sus discípulos crean en él. María reaparece al llegar la hora, o sea la glorificación de Jesús, su muerte y resurrección. En la cruz, es Jesús quien llama a su madre, y como en Caná le dice mujer, encomendándole que sea madre del discípulo amado que está con ella junto a la cruz. Así, María adquiere el valor simbólico de ser la madre de los discípulos de Cristo, figurado en el discípulo amado. Se le llama mujer, haciendo alusión a la mujer del comienzo del Génesis, Eva, madre de todos los vivientes. Muchos padres de la Iglesia, San Jerónimo de Estridón, San Agustín de Hipona, San Cirilo de Alejandría, San Juan Crisóstomo, San Juan Damasceno, señalan al respecto que si la muerte vino por Eva, la vida vino por María. Ahora que comienza una nueva creación, hay una nueva mujer que es la madre de la Iglesia, madre de todos los que viven. Las teologías católica y ortodoxa destacan que, en virtud de esos 2 pasajes, son discípulos del Señor aquellos que, tal como pide María, hacen lo que Él dice, que permanecen al pie de la cruz del crucificado junto a María, y los que la reciben como madre propia, al igual que hizo el discípulo a quien Jesús amaba. Bueno amigos y amigas de YouTube, si te gustó el video déjanos manita arriba, y suscríbete al canal para ver más vídeos relacionados. Hasta la próxima buscadores de lo enigmático.